Entonces, hoy vamos a hablar un poco bueno, siempre seguimos viendo estructuras o algoritmos, digamos, que son típicos de Grasshopper, pero los vamos a aterrizar un poco como hacia un discurso de producción, digamos. Eh, por lo que vamos a terminar con una especie de una clase de algoritmo que normalmente se define en términos de fabricación digital y de estructura de ensambles como estereotomía y waffling. Son una técnica bastante sencilla, digamos, de eh, llevar un producto o un diseño, aunque se trate de un diseño muy orgánico, a la realidad. ¿Sí? Entonces, este es un poco el tema que vamos a enfrentar nosotros a lo largo de estas 4 horas. Vamos a preparar un poco de herramientas que necesitamos para este proceso y primero para reconectarnos un poco con el discurso que estábamos haciendo ayer de atractores y de paneling. Les quiero enseñar solamente un acercamiento diferente a la atracción y el paneling de una superficie orgánica. Eh, digamos que hasta ahora, aun cuando hemos trabajado con los atractores vectoriales, siempre hemos contado con algún slider, por ejemplo, que servía para determinar la intensidad de atracción o de repulsión, ¿no? Entonces siempre de alguna manera hemos tenido un control nosotros externo respecto a la geometría que queríamos deformar, ¿no? Quiero jalar esta superficie y lo quiero hacer con una intensidad X, ¿no? Eh, ahora vamos a hacer una cosa un poco diferente. Vamos a hacer que la ley de, entre comillas, atracción dependa de la geometría misma. Que sea la forma de la geometría a determinar cuál es el efecto geométrico sobre la ley de atracción, ¿sí? Um, para hacer esto, yo les voy a enseñar, siempre reconectándonos con lo que vimos ayer, les voy a enseñar una aplicación que nos permite utilizar un atractor vectorial en el espacio entonces, que esta vez va a ser una curva para deformar una superficie, ¿sí? Y después veremos cuáles son los pros y contras de este acercamiento y eventualmente vamos a utilizar directamente el modelado topológico de Rhino para poder preparar correctamente la superficie para el trabajo que necesitamos hacer. Es muy abstracto como concepto, pero lo vamos a aterrizar ahorita en una definición. Entonces, siempre empezamos con una superficie, digamos, estándar, como puede ser una superficie plana. Lo que quiero hacer es deformar esta superficie a partir de una curva. O sea, la trayectoria de la curva determinará, por ejemplo, el relieve sobre esta superficie, ¿sí? Entonces también necesitaremos nosotros una curva orgánica, que creamos con una curva NURBS, y esta vamos a hacer que pase a través de este objeto, da igual cómo, aquí está, y como se va a tratar de un atractor, pues evidentemente lo que quiero hacer es levantar la superficie conforme, digamos, la superficie misma se acerca a este atractor, los puntos de la superficie se acercan a este atractor, ¿vale? Eso se puede hacer de dos maneras. Una, mantenemos la curva al piso, digamos, o a la misma altura de la superficie, y conforme consideramos puntos que se acercan al atractor, los levantamos en vertical, o sea, en dirección Z. La otra es tomar los puntos y por ende también la curva, llevarlos todos a una altura diferente y acercar, digamos, los puntos de la superficie a este atractor, ¿vale? ¿Cuál es el problema de este segundo acercamiento? Lo voy a dibujar para que se entienda. Si yo tengo una superficie a una determinada altura y voy a colocar el atractor acá arriba, como estamos hablando de atractores 3D vectoriales, ¿qué sucede cuando este punto se va a mover hacia el atractor? Que este punto de la superficie se mueve en esta dirección y este punto se va a mover en esta dirección, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, cuando yo deformo la superficie también se va a contraer, porque de un ancho, por ejemplo, que tiene ahorita, seguramente el ancho resultante de la deformación será seguramente menor que el ancho original.
Mientras si yo uso un acercamiento, digamos, basado en la dirección, en la dirección de desplazamiento z vertical, lo que sucede es que los puntos se desplazan de acuerdo con la distancia que tienen respecto a este atractor, pero se desplazan verticalmente. Por ende, aunque los bordes se van a desplazar, el ancho de la superficie se queda igual, ¿vale? Entonces, no hay deformación o contracción, digamos, no hay contracción de la superficie. Entonces, tal vez este acercamiento es un poco mejor, el basado en la Z en este momento. Entonces, no me importa levantar el atractor a una determinada altura, porque de hecho no cambia nada. El que esté al piso, que esté más arriba, como el desplazamiento sigue siendo siempre vertical, lo dejamos al piso. Y como vimos ayer, yo no puedo deformar directamente esta superficie, porque esta superficie está hecha de infinitos puntos y yo debería calcular el desplazamiento, la deformación de infinitos puntos de la superficie. Entonces, por esta razón, se usa el comando divide surface y se discretiza, digamos, la cantidad de puntos involucrados en esta deformación. ¿Sí? Entonces, con esto podemos determinar nosotros cuántos puntos queremos sobre la superficie. Lo más, digamos, alta es la resolución de esta malla de puntos, lo más cuidadosa será la deformación, lo más precisa será la deformación de la superficie que vamos a obtener, ¿sí? Pero como siempre he dicho, repito, siempre conviene trabajar con poca geometría inicialmente. Averiguar que las cosas funcionan y después vamos a subir la cantidad de geometría para evitar problemas de instabilidad, digamos, debido a la cantidad de cálculo que va a ejecutar Grasshopper. Entonces aquí tenemos nuestra malla de puntos que sale de acá y la curva tractora. Los puntos salen como una malla en forma de árbol. Lo reconocen porque cuando ustedes ven esta estructura en la vista previa, digamos, ven esta estructura de paréntesis con cantidad de datos, están viendo un árbol. No vamos a necesitar ningún árbol nosotros ahorita, entonces ponemos un flatten directamente en la salida, ¿sí? Como ustedes prefieran, pueden poner un flatten después de esto. Esto tiene el mismo efecto que poner un flatten directamente con clic derecho sobre la salida del componente. Mismo idéntico efecto. Necesito desplazar verticalmente estos puntos de acuerdo con la distancia que tiene respecto al atractor. Entonces, distancia entre puntos y una curva se realiza con el comando curve closest point. Proyectamos estos puntos sobre el atractor y ahí está. Esto nos proporciona la distancia. Yo lo que quiero hacer, finalmente, será mover los puntos de la superficie, que en este momento se están desplazando todos verticalmente de un factor 10, porque el motion vector vale 0,010. Pero si yo tomo como motion vector un vector z, al que le voy a aplicar un factor que depende de la distancia, que podría ser la misma distancia, entonces lo que obtengo es, si lo vemos con más puntos, es que los puntos se levantan más conformemente a la distancia. Esto en realidad no es lo que queremos. Nosotros queremos que los puntos, o sea, la superficie, se levante en correspondencia del atractor, no cuando se aleja del atractor. Esa es una ley de atracción inversa respecto a la que necesitamos nosotros, ¿no? Y además es un poquito tonta porque la altura depende de la distancia. Conforme aumenta la distancia, aumenta la altura de una manera lineal. Entonces tenemos esta pendiente, digamos, muy digamos, evidente, son 45 grados, ¿no? Porque conforme aumenta la distancia, aumenta la altura, entonces tenemos una inclinación de 45 grados. Pero vaya, es relativamente interesante esta deformación. Lo que quiero hacer, a partir de la distancia, quiero determinar qué tanto se levanta el punto. Entonces, siempre tendré que utilizar las distancias, pero necesito una ley, digamos, inversa respecto a esta. Una ley inversa podría ser, por ejemplo, una operación matemática que yo puedo realizar de diferentes maneras. Por ejemplo, puedo decirle a la salida distance, te voy a dar una expresión en donde haces 1 entre x, o sea, 1 entre la distancia. 1 entre la distancia quiere decir que cuando la distancia es pequeña, 1 entre la distancia es grande.
Y cuando la distancia sube, 1 entre la distancia disminuye, ¿vale? Entonces, es una ley que invierte el incremento, digamos, de la distancia, lo invierte y entonces lo traduce en una altura que va disminuyendo conforme aumenta la distancia. Si hacemos esto, obtenemos un resultado, pero el problema que tenemos es que los puntos que se encuentran muy cerca del atractor, pues disparan. Porque imagínense que estos puntos, por ejemplo, este se encuentra a 0.00 cachito, 1 entre 0,0 cachito empieza a ser como 100, ¿no? Entonces, de repente tenemos puntos que disparan y se van muy altos. Entonces, esta, aunque se trate de una ley que invierte la distancia, no es una buena opción. La mejor opción sigue siendo otra vez la de remapear los números. Si yo tomo las distancias en este momento y calculo cuál es el rango de variación de las distancias con el comando bounce, aquí está, miren cómo tenemos 0.001, que se traduce, 1 entre x se traduce en 1000, básicamente, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, ahora lo que voy a hacer, le voy a decir, voy a construir un dominio, en donde a la distancia más pequeña, que sería el domain start, le corresponde la altura más grande de la superficie. Entonces yo puedo decirle que aquí domain start será algo como, por ejemplo, 5, ¿vale? Y a la distancia más grande le va a corresponder, por ejemplo, 0. O sea, mientras la distancia sube, la conversión o el remapping baja. Si yo hago esto, ahora tengo una superficie que decrece conforme se aleja, digamos, del atractor. Pero esta solución, que es una solución, digamos, pulcra, ¿no? Lo único que hace es a una progresión lineal de la distancia que crece, le asocia una progresión lineal decreciente de los valores remapeados. Entonces tenemos siempre, otra vez, una superficie que respecto al atractor baja de una manera lineal y se ve fatal, ¿no? Igual, o sea, sí puede tener un sentido, obviamente, todo puede tener un sentido, pero estéticamente lo que queremos nosotros es una deformación orgánica a partir del atractor, no esta. Entonces, esta podría ser una solución, pero con este límite. Sigue teniendo un aspecto, digamos, lineal. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Podemos hacer una cosa que ya hemos visto en términos de absolutos, como componentes, como funciones, pero esta vez la vamos a aplicar en un contexto diferente. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, en vez que remapear las distancias entre 5 y 0, las voy a remapear en un rango de 0 a 1. O sea, si mis distancias ahora se encuentran en un rango de 0.001 hasta 11, después del remapping, la más pequeña valdrá 0 y la más grande vale 1. ¿De acuerdo? Ya que tengo estos valores remapeados entre 0 y 1, lo que voy a hacer, los voy a filtrar a través de una gráfica. Como tienen un rango de variación de 0 a 1, y el Graph Mapper trabaja en un rango, en rangos normalizados entre 0 y 1, todos estos valores se van a distribuir a lo largo del eje horizontal. Y si yo tomo una función decreciente, por ejemplo, para decir una, el seno, si yo invierto esta onda, ahora, ¿qué sucede? Que a la distancia más corta le va a corresponder el valor más grande de esta gráfica. Y a la distancia más grande le corresponde el valor mínimo, que será 0. Si yo hago esto, ahora la deformación que estoy obteniendo empieza a ser una deformación orgánica, ¿sí? O con una curvatura, ¿vale? El Graph Mapper emite valores otra vez entre 0 y 1. Entonces el desplazamiento máximo que obtenemos para esta nube de puntos será de 1. Pero yo puedo amplificar este desplazamiento. Multiplico el resultado de la gráfica por un factor de multiplicación, que podría ser de 0 a 10. Y esto lo envío al factor del vector z. Entonces empezamos a obtener nosotros una variación como esta. Vamos a completar el algoritmo y después nos concentramos en esta parte que es la más importante, ¿sí?
Vimos también que cuando nosotros hemos desplazado ya la nube de puntos, podemos reconstruir una superficie a partir de puntos con surface from points. Este pregunta, dame una lista de puntos, yo le doy la lista de puntos desplazados, y me pregunta también cuántos puntos tengo en dirección U, ¿vale? Y esto está determinado por la cantidad de divisiones de la superficie inicial. Entonces, esto es slider, lo conecto también a uCount, y le agrego 1 porque 40 divisiones quiere decir 40 más 1 puntos a lo largo de la dirección. ¿Qué es lo que me interesa de todo esto? Me interesa únicamente, eventualmente, visualizar el atractor y la superficie inicial. Todo lo demás lo apagamos. Aquí tenemos la superficie inicial, el atractor y la deformación que estamos produciendo a partir de este atractor. ¿Vale? Ya que esto está funcionando, yo puedo ir acá y puedo decidir, por ejemplo, qué es lo que quiero hacer con esta función, digamos. Porque yo puedo hacer también cosas como estas, ¿no? Ya que manda la gráfica, yo puedo determinar, por ejemplo, una deformación de esta superficie basada en esta curva. La curva sigue siendo digamos, un parámetro para nuestra definición. Bueno, los vértices de la curva en realidad, pero vaya, la forma de la curva es la que está determinando esta interacción. Así que si yo desplazo estos, puedo obtener una deformación de la geometría completamente diferente. ¿Vale? Entonces, es muy interesante poder trabajar con este tipo de deformación. Si no me interesa una deformación que se propaga a lo largo de toda la superficie, yo quiero que respecto a la posición del atractor haya una parte de la superficie que se levanta, un relieve, y después nada, flat, plano. ¿Sí? Entonces, en este caso, no me conviene utilizar una gráfica como el seno. Aunque yo haga esto, el seno se está anulando en correspondencia del punto que se encuentra más lejos. Entonces, toda la superficie se está deformando. Pero yo puedo tomar, por ejemplo, una gráfica que se anula como, por ejemplo, una gaussiana. En este momento, la gaussiana empieza de 0, se levanta y baja nuevamente en 0. Entonces, el atractor no tiene ningún relieve. Pero conforme me alejo, tengo plano, relieve, plano. Pero si yo muevo esta curva y la muevo justamente donde está el atractor, entonces ahora tengo un levantamiento únicamente en correspondencia del atractor. ¿Sí? Como por ejemplo esto. También puedo trabajar con esta curva, ¿sí? Yo también puedo, por ejemplo, subir la curva, ¿no? La puedo, por ejemplo, ampliar un poco para que solamente, digamos, la mitad del rango de las distancias sea nula, ¿no? Entonces algo como esto para hacer que este relieve sea un poquitito más suave, ¿no? Y no demasiado puntiagudo como hace un ratito, ¿vale? Pero vaya, el discurso es exactamente idéntico, ¿sí? Lo único que me importa es determinar un relieve en correspondencia de este atractor. Si yo hago esto, tengo un riel, ¿no? Entonces puedo jugar con este tipo de deformación. Es muy interesante como técnica. Obviamente ya no me interesa ni siquiera la superficie inicial, me interesa solamente la final. Ahora, la resolución, digamos, de esta deformación depende de la cantidad de divisiones que nosotros realizamos aquí. Si ustedes se fijan, las crestas, las montañas, digamos, y los valles de esta superficie no son perfectamente regulares. ¿Por qué? Porque la deformación está basada en una malla de puntos rectangular, pero nuestro atractor es una curva orgánica, por lo que habrá en esta zona del levantamiento, habrá un punto muy cerca, uno un poco más lejos, uno un poco más lejos, uno más cerca. Entonces, esta variación de distancia respecto al atractor determina que la superficie se levanta más o menos a esta altura. ¿Sí? Si yo subo la resolución, si subimos la resolución, entonces tenemos un nivel de detalle mayor. Es cierto que tenemos una deformación un poco diferente porque estamos disminuyendo las distancias respecto al atractor, pero también es cierto que a la escala del objeto, esta es mucho más precisa como deformación. ¿Vale? Y entonces aquí lo único que hay que hacer eventualmente es pues, manejar los sliders, tanto en la gráfica como el slider del multiplicador, para obtener la deformación que deseamos.
¿sí? Y como al final de toda esta definición está un comando que se llama surface from points, nuevamente estamos utilizando la ley rectangular que hemos utilizado para dividir la curva, la superficie en una malla de puntos. Estamos utilizando la misma ley para determinar una superficie a partir de esta malla. Lo cual quiere decir que cuando nosotros horneamos con bake este objeto y lo enviamos a Rhino, la estructura del objeto está basada en una malla rectangular. Entonces, si nosotros lo vemos desde arriba, esto es así. Es una malla perfectamente rectangular, que obviamente está deformada en altura. ¿Qué quiere decir esto? Que la deformación no tiene nada que ver con la topología de la superficie. O sea, la topología de la superficie más bien no sigue la forma de la deformación que hemos utilizado. Entonces, como problema, digamos, en el sentido de la definición de Grasshopper, nosotros tenemos una malla rectangular que interactúa con un atractor orgánico y por ende nos determina este tipo de imperfección sobre la superficie, que solamente se ve a una escala muy pequeña, no crean, o sea, esto a la escala del objeto es perfectamente liso y suave, ¿sí? Y por otro lado, cuando nosotros entonces horneamos o trabajamos con esta superficie, tenemos una topología que no sigue la forma del atractor. ¿Por qué esto puede ser relevante? Porque si yo de repente quisiera hacer alguna edición de esta superficie, como por ejemplo crear una ranura a lo largo de esta pendiente, ¿no?, que tengo aquí, no tengo cómo crearla de una manera automática porque la topología de la superficie es una topología que no sigue la forma del atractor. Entonces, simple y sencillamente, si yo intento extraer, por ejemplo, una isocurva de esta superficie, lo que obtengo son curvas que tienen esta direccionalidad o la otra. No tengo yo posibilidad de extraer una curva que sigue la forma del atractor, ¿sí? Entonces, esta técnica está muy buena para generar una deformación, aunque se trate de una deformación orgánica, como ustedes quieran, pero ojo, porque la deformación no es una deformación, digamos, topológica, es una deformación simplemente geométrica, ¿vale? Entonces, la topología viaja por su cuenta. ¿Por qué eso es importante? Porque a nosotros eventualmente interesa más, para esta aplicación que queremos hacer ahorita, interesa más que la superficie tenga una topología bien hecha, ¿sí? Para optimizar esfuerzos y para optimizar también el flujo de trabajo siguiente sobre esta superficie. Entonces, esto es algo que podemos construir tranquilamente en Grasshopper. Se podría hacer en Rhino, pero vamos a reproducir el mismo flujo de trabajo aquí en Grasshopper. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar una NURBS curve, ¿sí? Y esta vez me voy a apoyar a la retícula para poder diseñar esta línea, ¿vale? Entonces le voy a decir set multiple points para generar una nueva línea. Y a esta línea le voy a decir, te voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de control. Alineados, ¿sí? Me da igual. ¿Por qué le doy 7 puntos de control? Porque los que tienen algo de conocimiento de topología de NURBS de Rhino, saben que si yo hago esto, lo voy a hacer en Rhino para que sea más fácil manejar estos puntos, ¿sí? Si yo hago esto, yo tengo acceso a 2 puntos de control que determinan la tangente inicial de la línea, 3 puntos de control que determinan la tangente intermedia de la línea y 2 puntos finales, otra vez tangente final. Entonces yo podré, por ejemplo, hacer cosas como, no sé, como esta. Generar una deformación orgánica controlada de la curva que estoy utilizando, ¿sí? Controlando tanto la altura precisa a la que llego, la direccionalidad interna, la direccionalidad inicial y final, ¿vale? Entonces, eso es lo que me permite hacer este tipo de estructura topológica con 7 puntos de control. Tangente inicial, tangente intermedia, tangente final. Los que están interesados en estas cosas, que entienden y hablan inglés, está el video curso de Mastering NURBS Topology, pero también el curso
de Rhino tiene algo de esto. Pero vaya, esto es manipulación topológica, así que les recomendaría más el curso avanzado. Pero esto, entonces, es una línea que aparentemente es una sencilla recta, pero en realidad es una curva orgánica plana, o lineal, recta, perdón. ¿Sí? Entonces, es orgánica, tiene un potencial de deformación. ¿Sí? Y lo que voy a hacer con esta es básicamente, pues, realizar bueno, se pueden hacer varias cosas. Se puede hacer un array lineal, por ejemplo, y repetir esta línea en dirección Y, me interesa, ¿no? Como esta. El count no me interesa tener todas estas, o sea, al final son suficientes para realizar una superficie, por ejemplo, loft, son suficientes 3, ¿sí? 3 líneas, y la separación es el factor del vector y. Entonces aquí le voy a poner un slider 2 que llega hasta 10, y puedo decidir yo cuál es la separación que tengo entre ellos, ¿vale? Ahora, yo lo que quiero hacer, lo que quiero realizar es una superficie loft, donde pero, bueno, si lo hago ahorita, por ejemplo, si yo lo hago ahorita a partir de estas 3 curvas y realizo un loft, evidentemente lo que obtengo es una superficie plana rectangular, ¿no? Es ridículo hacer un loft con esta progresión de líneas. Pero lo que quiero hacer yo es tomar estas líneas que tienen su topología, ¿no? Que si yo voy, por ejemplo, en la pestaña Curve y Análisis, encuentro un comando que se llama Control Points, ¿sí? Y con esto yo tengo acceso a los puntos de control de cada una de las curvas, ¿no? Aquí están. Son 7 por cada curva. 3 grupos de 7 puntos, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero hacer es deformar la curva intermedia, ¿vale? ¿Cómo hago esto? En este caso, yo necesito aislar la topología de la curva intermedia. Puedo tomar directamente, en este caso, un explode tree, y la rama que me interesa es la rama 001. ¿Sí? O sea, si yo voy a ver, aquí adentro tengo unos 7 puntos que, si los visualizo con un contenedor de puntos, son exactamente los puntos de control de la curva intermedia. ¿Vale? Entonces, esos son los puntos en los que me quiero enfocar. Y lo que quiero que suceda es que estos puntos se levanten, move, en dirección vertical, pero no todos parejos, porque si no, el loft que saldría sería como una especie de domo, ¿no? Quiero que se levanten, pero no se levanta en la parte inicial, no se levanta la parte final, se levanta solamente la parte intermedia, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? ¿Cuántos puntos tengo? 7, ¿vale? Y están todos aquí adentro, ¿sí? Yo puedo también contarlos, ¿vale? Puedo contarlos porque de hecho corresponden a la cantidad de puntos que tengo acá. Puedo entonces hacer un list length, donde conozco la cantidad de puntos de control que estoy manejando en esta definición, ¿sí? Puedo tomar un range, donde uso esta cantidad para determinar valores entre 0 y 1, pero necesito 7 valores entre 0 y 1, no 8, ¿vale? Entonces, steps, cuando steps vale 7, obtengo 8 valores. Estoy dividiendo un dominio en 7 partes y por ende obtengo 8 valores. Entonces, steps le digo, expresión, x menos 1. Para que si tengo 7 puntos, la cantidad de partes en las que divido el dominio son 6 y por ende obtengo nuevamente 7 valores entre 0 y 1. Y tomo una graph mapper con una gráfica de tipo gaussiana, que ya conocemos, y esta la uso para determinar un desplazamiento z. Entonces lo que obtengo es que los puntos se levantan únicamente en la parte central, ¿vale? Si yo quiero que el levantamiento sea más o menos intenso, puedo trabajar tanto con la gráfica que, como vimos, con un multiplicador. Multiplico esto por un slider, por ejemplo, 5, debido a la escala a la que estoy trabajando, no necesito más, y el resultado lo envío al factor de multiplicación. Entonces aquí tenemos esta
esta línea de puntos de control que de repente es diferente de la configuración estándar. Puedo también eliminar este contenedor de puntos aquí. ¿Sí? Es suficiente el coligamiento directo. Entonces acá, yo, ¿qué tengo básicamente? Pues puedo hacer una Nurse Curve en donde lo que quiero que suceda es que si yo conecto estos vértices acá, me sale esta. Si yo conecto con Shift estos, me sale esta. Y si conecto con Shift estos acá, me sale la otra. ¿Sí? Entonces, a este punto yo puedo hacer un loft a partir de estas curvas. El loft en este momento, si se acuerdan lo que sucedía ayer, está recibiendo una curva a la vez. Él necesita recibir las 3 curvas en un grupo único. Así que aquí tenemos que ponerle un flatten en la salida de las curvas. Y finalmente tenemos esta superficie orgánica. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, decido subir o bajar, ahora tengo un comportamiento dinámico, digamos, de esta cosa. ¿Cuál es el límite de esta definición? El límite de esta definición es esto. ¿Por qué es esto? Porque si yo decido, por ejemplo, trabajar con 4 curvas y no con 3, pues lo que sucede acá es que esto necesitaría expandir una rama más para tener también los 7 puntos de la cuarta curva, ¿sí? Y nosotros no estamos trabajando automáticamente también con la cuarta curva. Yo tendría que expandir y conectar con Shift también estos puntos acá. Y entonces recupero también la cuarta curva. Pero esto es un trabajo manual. Y nosotros no queremos trabajar de una manera manual en una definición paramétrica, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, yo es cierto que necesito, digamos, aplicar esta deformación solamente a una curva, a una de las curvas, ¿sí? Pero no lo voy a hacer con Explode Tree. Lo que voy a hacer más bien es lo siguiente. Y esto me va a permitir trabajar con cualquier secuencia de líneas, básicamente. O sea, dependiendo de qué tantas repeticiones yo realizo con esto, déjenme apagar un segundo esta parte. Independientemente de cuántas repeticiones yo realice acá, lo que quiero es que poder trabajar con una de estas curvas, quiero que se levante de una manera orgánica, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues aquí tengo la cantidad de curvas, que depende de este slider, ¿vale? Y aquí tengo la cantidad de puntos de control por cada curva, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo una deformación orgánica determinada por este pequeño script acá, ¿vale? Esto es el que determina la deformación orgánica de la línea de puntos de control, ¿sí? ¿Cuántas líneas de puntos de control tengo yo? Están aquí. Son 8 líneas de puntos de control. Y depende de cuántas repeticiones tengo en mi array, ¿sí? Entonces, aquí tengo un árbol con 8 ramas y yo quiero aplicar esta deformación solo a una de las 8 ramas, ¿vale? Independientemente por ahora de cuál. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí tengo el vector de desplazamiento Z, ¿no? Y aquí tengo el move. ¿A quién voy a aplicar esta cosa? Pues lo puedo aplicar o a todas las ramas, por ejemplo, simplemente si yo conecto esto, aquí tengo todas las ramas, están recibiendo la misma deformación, ¿sí? O lo que puedo hacer es multiplicar o repetir esta deformación acá por tantas veces cuantas son las líneas y darle un factor de multiplicación, por ejemplo, variable. O sea, si yo, por ejemplo, en vez de mover 8 ramas con una sola secuencia de vectores Z de desplazamiento, lo que voy a hacer, voy a crear 8 diferentes sets de vectores de desplazamiento, uno por cada rama, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a tomar este vector Z y le voy a decir, a ti te voy a multiplicar. O te voy a dar mejor. No, sí, los voy a multiplicar, vale. Debería ser suficiente. Después vemos si no es suficiente, cambiamos operación. Pero voy a multiplicar esto por 8 factores de multiplicación, que serán, por ejemplo, vamos a hacer una construcción, digamos, paralela, ¿no?
va a ser una... Es más, podemos hacer directamente esto. Voy a copiar esto. Voy a copiar todo esto. Sí, copia y pega. Voy a realizar la misma idéntica transformación, pero aplicada a estos valores acá. Ahora, no a la cantidad de puntos, a la cantidad de líneas. Entonces, yo tomo la cantidad de líneas, obtengo aquí estos 8 valores entre 0 y 1, lo filtro a través de la gráfica y eventualmente uso un multiplicador, digamos. Esto no es fundamental en este caso, es más, por ahora lo voy a dejar en 1, ¿vale? Para que no afecte el resultado de la gráfica, de los valores de la gráfica. Entonces, aquí yo obtengo 8 valores entre 0 y 1 que suben y bajan. Empieza con 0, suben, llegan más o menos a 1 y bajan hasta 0. Si yo quiero multiplicar estos vectores por estos factores acá, lo que tengo que hacer es, aquí tengo 7 valores, aquí tengo 8 valores, esto no está bien. Lo que quiero es multiplicar estos 7 por cada uno de estos. Entonces, esto lo voy a graftear. Resultado, vamos a ver con un panel. Cuando los primeros vectores se multiplican por el primer número de esta gráfica, que es un número que está aquí, es extremadamente bajo, es casi nulo, ¿sí? Vean que esto está emitiendo 3.435 por 10 a la menos 6. Entonces hablamos de 0.00000343, etc. ¿Sí? Entonces, todos los primeros vectores son básicamente nulos, si se fijan. 5.99, que sería 6 por 10 a la menos 11, 6.32 por 10 a la menos 8, son todos valores muy, muy pequeños. El más grande es este, que es básicamente 0. ¿Sí? Cuando después vamos hacia la parte central, digamos, las curvas intermedias, empezamos a obtener un desplazamiento más visible. Aquí estamos a 1, aquí estamos a 3.7, aquí estamos a 1, ¿no? Y después, aquí nuevamente igual, y después volvemos a bajar y regresamos a valores muy, muy pequeños en la curva final. Si yo uso estos, que son 8 ramas con 7 valores adentro, así como la geometría que tengo acá, 8 ramas con 7 valores adentro, si yo uso esto, las curvas iniciales y las curvas finales se quedan abajo, mientras las curvas intermedias reciben una deformación progresiva. Vean cómo esta se empieza a levantar, esta más y esta menos, etc. Esto sucederá independientemente de cuántas curvas nosotros vamos a utilizar. ¿Ven? Como la deformación se queda siempre en la parte central, ¿vale? Y independientemente de todo, yo puedo también cambiar el paso de este array, ¿no? Puedo cambiar todo, ¿sí? Entonces, finalmente, esto me permite generar una deformación intermedia, no como principio deformador con un atractor. Aquí lo que estamos haciendo es, se puede definir como modelado paramétrico directo, porque yo estoy determinando directamente la forma de la superficie en su parte interna, a través de las curvas de sección del loft, ¿vale? Entonces, la deformación de una superficie no necesariamente opera sobre la superficie realizada. Se puede controlar también a nivel de curvas, ¿sí? De curvas de construcción, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de poder hacer esto? La ventaja es que la topología de la superficie depende exactamente de la forma de estas curvas, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, horneo esta, que es un loft a partir de las curvas, la topología es básicamente el resultado directo de lo que estamos nosotros determinando aquí adentro, ¿vale? Esto, pero, sigue siendo bastante no es tan interesante porque seguimos trabajando con curvas de secciones que son siempre perfectamente paralelas, ¿sí? Vamos a generar nosotros una deformación de estas curvas en dirección Y. Perdón, sí, Y. Porque yo lo que quiero hacer es determinar, por ejemplo, algo como esto, ¿sí? Y quiero que eso suceda en la parte central, sobre todo, y que disminuya conforme nos acercamos a la primera sección y a la última sección, ¿sí? Esto debería comportar un cambio topológico en la superficie porque la topología resultante debería irse como aplanando progresivamente hasta ser perfectamente recta en esta orilla superior, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer ahorita es no solo quiero mover
estos puntos verticalmente, ¿sí? Como estoy haciendo, sino también quiero agregarle una componente Y. Entonces, digamos que yo necesito, para preparar un poco este algoritmo, yo antes del move necesito construir un vector x, y, z, ¿sí? Cuyas componentes serán, esta será la componente z, ¿sí? X y Y por ahora son nulas. Entonces, si yo uso este vector, obtengo exactamente este resultado. Pero lo que me interesa ahora es definir también una componente Y, que determinará el desplazamiento a lo largo de la dirección verde de los puntos, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Igual, igualito, siempre lo mismo. Entonces, ¿cuántos puntos necesitamos desplazar nosotros? Son list length de los puntos iniciales, range, graph mapper, una multiplicación si queremos determinar qué tanto vamos a desplazar estos puntos. Y esta vez, obviamente, no es importante un vector z, porque de hecho, como nosotros estamos utilizando este resultado como componente z, que pide números, esto también lo podemos bypassar, ¿sí? El vector no lo tenemos que definir nosotros en este cálculo, ¿sí? El vector se define con este componente, que toma componentes numéricos y lo traduce en componentes de un vector, ¿sí? Entonces, si yo quiero mover todo esto también en dirección y, lo que hago es, tomo esto, lo copio y lo pego, lo muevo aquí abajo, y le digo, ustedes van a afectar la componente Y del vector, pero siempre, otra vez, yo quiero que este desplazamiento en dirección verde suceda más en la parte central y menos en la parte inicial y final. Entonces, ¿qué haré? Tomo también la multiplicación y lo que voy a multiplicar son esta vez estos resultados por la multiplicación de la cantidad de curvas. Y esto lo uso como componente Y. Entonces veo que los puntos de la parte intermedia se desplazan y los que están aquí y acá no. ¿Vale? ¿Cómo se desplazan? Pues esto lo podemos determinar nosotros. No con una gaussiana, no quiero que sea un desplazamiento como esto. Quiero, por ejemplo, un desplazamiento que sube y baja, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a determinar, por ejemplo, un desplazamiento como este. No sé, 2 periodos de la curva, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista, digamos, global, si ustedes se fijan, pues no hay muchísima deformación respecto a la original. Sí, hay una joroba que es un poquito más amplia acá y un poquito más aplastada en este lado, ¿sí? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que si nosotros horneamos este loft y lo vamos a llevar aquí a un lado, vemos que la topología responde exactamente a la deformación que nosotros le estábamos dando. Por lo que si yo tengo un relieve aquí adentro y aquí, sobre esta superficie, necesito hacer alguna, no sé, alguna intervención, digamos, pues puedo tomar, por ejemplo, comandos de edición y veo que las curvas que yo puedo extraer de esta superficie siguen la topología, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, generar una secuencia de cortes sobre esta, en donde voy a decidir, por ejemplo, de dónde a dónde empieza. Digamos que voy a tomar como referencia por ahora solamente las isocurvas existentes. No es muy preciso, pero vaya, es para que entiendan un poco el valor de lo que estamos haciendo, como así. Y yo puedo aprovechar de la topología de la superficie para realizar operaciones, por ejemplo, complejas como estas cosas acá, ¿sí? Como esta, y después eventualmente, no sé, darle un grosor a esta superficie como 1 y obtener un objeto sólido, listo para producción además, con esta forma que depende totalmente de la edición topológica que nosotros hicimos acá, ¿sí? Entonces es importante poder mantener eventualmente un control sobre la topología de los objetos que diseñamos, no solamente la deformación. Claro, esto también tiene todo el sentido del mundo al final, ¿no? O sea, es una deformación completamente válida, ¿no? Y útil en determinados casos. Pero tiene un problema que es un problema de cómo vamos nosotros a manejar
esta complejidad a la hora de querer hacer intervenciones sucesivas, ¿sí? En este caso tenemos menos problemas porque la topología está perfectamente controlada, ¿vale? Ahora, lo que quiero hacer, perdón, voy a poner aquí unos scribbles porque aquí tenemos el desplazamiento vertical, lo llamo Z para reconocerlo del otro, desplazamiento vertical Z. Bueno, sería esto. Después tenemos este otro que es también un desplazamiento, digamos, vertical, pero en el sentido común, porque la Y se ve como un eje vertical, en realidad es horizontal Y. Y esto en vez es simplemente un multiplicador en términos de las curvas de nuestro loft, ¿sí? Entonces, esto es el significado de estos grupos. Agregar al grupo, ¿sí? Para que quede un poco más claro qué es lo que sucede con estos tres bloques acá, ¿sí? Y aquí se construye el vector resultante para el desplazamiento global, digamos, de los puntos de cada curva, ¿sí? Que también depende de este factor de multiplicación. Esto, por ejemplo, que yo utilicé, que es un desplazamiento gaussiano, ¿no? Es evidente solamente en la parte central, pero si queremos, podemos nosotros utilizar, por ejemplo, otro tipo de función para determinar otro tipo de desplazamiento, ¿vale? Podríamos, por ejemplo, tomar un arco y hacer que el desplazamiento sea un poquitito, se expanda un poquitito más a lo largo de la superficie, ¿no? Esto hace que sea más evidente el relieve, ¿sí? Pero vaya, ustedes pueden decidir qué función utilizar aquí adentro. Ahora, esto era para obtener nuestra superficie de apoyo. Yo esto lo voy a borrar, así como esta construcción, y voy a borrar también esta superficie, y me voy a enfocar solamente en esta, ¿sí? Entonces tampoco quiero ver todo lo que sucede antes de llegar a la superficie final por ahora. Quiero ver únicamente esta, ¿sí? Ahora, esta superficie ya es un poquitito más interesante, ¿sí? Tiene una joroba central con una forma particular, medio sinusoidal, con una ley, digamos, de sube y baja. Entonces, es bastante compleja ya. Para que sepan, otra vez les comento que en lo que se hace en Rhino se puede hacer también en Grasshopper, ¿sí? Así que existen comandos como para extraer isocurvas, si ustedes quieren, ¿vale? Y quieren repetir este tipo de proceso. Pero lo que me interesa ahora es reconectarme también con la parte de paneling, ¿sí? Si yo esta vez estoy trabajando con una superficie que tiene una topología no lineal, ¿sí? Porque nosotros trabajamos ayer con superficies sencillas, plano rectangular y bla, bla, bla. Pero ahora tenemos una superficie orgánica y con una ley variable, ¿no? Y lo hemos visto ya también importándola en Rhino, que la topología está completamente doblada, ¿no? Dependiendo de la deformación que le dimos a las curvas. Ahora, si yo repito la estructura del paneling, entonces, divide domain square, subdivido el dominio rectangular de esta superficie en este momento 10 por 10, pero lo puedo cambiar con dos sliders 11. Normalmente podríamos nosotros también conectar un solo slider a las dos divisiones, pero cuando la superficie no es cuadrada o no tiene un factor de forma simplemente o casi que 1 a 1, entonces conviene utilizar dos sliders para poder como regularizar el tamaño de los paneles o el factor de forma de los paneles, ¿vale? Y finalmente, isotrim para recortar esta superficie a partir de estos dominios. Ahora vean cómo los paneles ahora se están deformando de acuerdo con la topología de la superficie. Nosotros ayer, por un instante, cuando estábamos determinando el relieve que se generaba sobre la superficie tubular del loft, ¿se acuerdan? Que estábamos determinando el levantamiento a partir del ancho local que tenía la superficie base. Hablamos de operaciones paramétricas y operaciones geométricas. El paneling es una operación paramétrica. Es un paneling V, ¿sí? Está basado en una subdivisión paramétrica
del dominio de la superficie. El dominio de la superficie es, él mismo es una propiedad paramétrica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros operamos los cortes basados en esta operación de división del dominio de la superficie, el dominio sigue la forma de las isocurvas. Entonces, este paneling básicamente lo que hace, sigue la forma de la deformación topológica de la superficie, ¿vale? Y yo puedo determinar, por ejemplo, un aspecto más o menos, con factor de forma más o menos 1 a 1 de estos paneles para cubrir esta superficie. Ahora, esta es una operación, digamos, completamente paramétrica, entonces, basada en las propiedades UV de la superficie. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una operación de, digamos, de atracción, de alguna manera, ¿vale? Esa es la parte de paneling. Entonces, aquí lo tenemos todo, ¿eh? Esto es modelado paramétrico, digamos, directo, ¿no? Deformación directa de las curvas de sección. Finalmente tenemos la superficie, paneling, paramétrico UV, y ahora una atracción, pero la atracción, esta vez, no la basamos en un atractor externo. La basamos en propiedades de la superficie, en propiedades geométricas de la superficie. Por ejemplo, nosotros sabemos, y esto es algo que, digamos, repite un poco lo que vimos ayer, pero sirve también para ir como fijando un poco, ¿no?, los conceptos. Lo que sale de un isotrim son superficies sueltas y no recortadas. Entonces son superficies finitas, ¿vale? Terminan donde vemos el contorno de cada panel. Yo puedo, entonces, hacer, como hicimos ayer, un análisis de las superficies como un evaluate surface. Quiero sacar la orientación de cada superficie, de cada panel. La orientación la da el vector normal y el plano frame que es tangente a la superficie en el punto. Tomo las superficies, quiero trabajar en un rango normalizado, así que surface la reparameterizo. Y point tomo el famoso MD slider que vimos ayer, que es muy encumbrante. Yo normalmente siempre lo reduzco muchísimo porque, de hecho, es muy difícil que nosotros queramos mover este cursor, ¿sí? Y lo conectamos acá. Lo que obtenemos son puntos de evaluación de estas superficies, de cada panel, ¿vale? Y tenemos una orientación diferente según de la orientación de la superficie. Y tenemos también esto, los vectores normales. Ahora, fíjense bien, esto es algo que sucede siempre en la vida real, digamos. Yo les recomiendo hacer una cosa que no depende de Grasshopper, depende de Rhino, ¿sí? Lo que les voy a decir ahorita. Cuando se trabaja con Grasshopper, conviene mantener Rhino en modalidad de visualización wireframe, ¿sí? Y normalmente se trabaja en la vista perspectiva, ¿no? En vista perspectiva, en modalidad wireframe, yo visualizo el eje Z azul. Esto no sucede normalmente en Rhino. En Rhino, normalmente, en la vista perspectiva, se ven solamente los ejes X, Y y la retícula del plano horizontal. Yo les recomiendo que hagan esto. Van en vista perspectiva, se ponen en wireframe y después van en display options. Propiedades de visualización. Se abre directamente, se abren los ajustes de Rhino, lo cual quiere decir que los cambios que vamos a hacer ahorita afectarán todos los archivos que vamos a trabajar desde este momento para siempre, ¿sí? Y se abre directamente en la pestaña View, Display Modes, Wireframe. En esta existe también Grid. Vamos en Grid y activamos Mostrar eje Z, visualizar eje Z. Eso es importante porque esto permite ver este eje cuando estamos modelando en Rhino, pero también cuando nosotros tenemos la visibilidad de los frames en Grasshopper, también se visualizará el eje azul del frame. Eso es muy importante porque el eje azul nos dice cuál es la dirección vertical o normal positiva de la superficie. Y vemos que nuestros ejes Z están mirando hacia abajo, lo cual quiere decir que nuestra superficie está volteada. ¿De acuerdo? Ahora, esto también es un asunto muy, muy, muy importante, sobre todo para los que quieren hacer después producción. Es muy importante, pero es parte de siempre análisis topológico de Rhino. No depende de Grasshopper, esto es algo de Rhino, ¿vale? Entonces, ya saben,
curso avanzado si quieren aprender estas cosas. Pero vaya, esto a nosotros nos pone un problema. Tenemos que voltearla, esta superficie. Ahora, en Grasshopper existen varios comandos que se pueden utilizar para hacer esto, pero hay uno solo que es eficaz. Y en general no conviene trabajar sobre la superficie ya que la hemos obtenida. Flipear o voltear una superficie es una operación muy compleja desde el punto de vista topológico. No es nada más, invertimos el eje Z, punto. No es así, ¿sí? Porque si hacemos esto, el riesgo es que creamos una condición topológica todavía peor que esta donde la superficie está volteada, ¿sí? Entonces, es una operación que no es correcta, digamos. Entonces, lo que conviene hacer es trabajar con las curvas, ¿sí? Y trabajar con las curvas quiere decir que entre las NURBS curve y el loft tengo que hacer algo. Y este algo pueden ser dos cosas. Una, puedo hacer simplemente una operación que es clic derecho sobre las curvas que entran en el loft y le digo reverse. Reverse quiere decir, en vez que empezar el loft de la primera a la última curva, empieza lo de la última a la primera, ¿sí? Está leyendo las mismas curvas, pero en el sentido opuesto. Y vemos que ya esta operación ha llevado los ejes Z en la dirección correcta, o sea, hacia arriba, ¿vale? La otra cosa que podemos hacer si no queremos hacer esta operación es invertir las curvas, flip curve. Invertir las curvas es una operación, no es complejo como invertir una superficie, que tiene un sistema interno hecho por tres direcciones, X, Y, Z, o mejor, U, V, W, ¿vale? La curva tiene solamente una dirección, entonces hay solo una dirección que necesitamos invertir. Si hacemos esto, flipeamos las curvas y las enviamos al loft, igual los ejes se invierten, ¿vale? Entonces, cualquiera de las dos cosas, yo ahora voy a dejar esta, pero también se puede invertir el sentido en el que el loft lee las curvas de sección, ¿vale? Resultado, tenemos correctamente los ejes de estos frames mirando hacia la parte superior. O sea, quiere decir que la superficie está mirando hacia arriba, ¿vale? Por ende, los paneles miran hacia arriba y por ende, las normales a los paneles miran hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahora, esto es muy importante, digamos, como condición, ¿vale? En este momento, mientras ayer estábamos utilizando el Evaluate Surface sobre superficies que eran planas, en este momento, la superficie que estamos utilizando no es plana, es una superficie orgánica. Entonces, en el mismo punto donde nosotros estamos sacando el frame y la dirección normal, podemos hacer otro tipo de análisis. Y el tipo de análisis que vamos a hacer es un análisis de curvatura, ¿sí? Ahora, existen varios análisis, digamos, de curvatura que podemos hacer, pero no es un análisis de curvatura de curvas, es un análisis de curvatura de superficies. Y cuando vamos a hacer, por ejemplo, el análisis de curvatura, tenemos tres opciones, ¿sí? Todas vinculadas de alguna manera con el análisis de curvatura. Una es el análisis de lo que se llama círculo oscurador. Esto no lo vamos ni siquiera a comentar, ¿sí? Lo que nos interesa son los valores de la curvatura, no la representación geométrica. Entonces, curvatura principal y curvatura de la superficie. La curvatura principal es la curvatura que tiene la superficie en dirección de U y V, que son dos curvaturas entre las miles que podemos considerar en un punto. Entonces, mejor nos enfocamos en surface curvature, que es esta, donde tomamos las mismas superficies, siempre reparametrizadas y siempre analizadas, evaluadas en el punto central. ¿Cuál curvatura nos interesa en este caso? Pues si queremos trabajar con un valor representativo de qué tan plana sea la superficie o el panel, conviene trabajar con la curvatura mean o media, ¿sí? El frame, de hecho, ya lo tenemos, ¿no? Esto repite, digamos, una condición que ya nosotros conocemos del Evaluate Surface, ¿sí? Lo que nos interesa es más la parte del análisis de curvatura.
Entonces nosotros tenemos información, digamos, que es un poco, todavía sigue siendo un híbrido entre topológica y geométrica, porque el frame es la orientación de la superficie y la normal es el vector perpendicular a la superficie. Digamos que depende de la topología, pero ya es un aspecto geométrico. Y la curvatura que es un aspecto completamente geométrico de la superficie. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a ocultar esto, porque es bastante molesto toda esta vista previa, lo que voy a diseñar para hacer algo es un círculo que usa este frame como plano de orientación, y ya sabemos que se van generando círculos alineados sobre la superficie, ¿sí? Y ahora, como radio, le voy a dar la curvatura media. ¿Qué sucede aquí? Que las zonas de la superficie que tienen más curvatura, evidentemente, le dan al círculo un radio más grande, ¿no? Entonces, yo puedo generar pattern sobre la superficie con una especie de paneling, pero en este caso basado en la curvatura, ¿sí? En una propiedad geométrica del objeto. Y es más, de hecho, a mí ni me interesa ver los paneles. A mí lo que me interesa es ver la superficie, ¿sí? Porque ese es un pattern que yo quiero aplicar sobre el objeto, no sobre los paneles. Los paneles aquí son un pretexto, ¿sí? Un pretexto para llegar a este tipo de geometría. Normalmente, por ejemplo, algo que sucede, digamos, es bastante común, ¿no? Ya esto es súper interesante como aplicación, pero normalmente, si ustedes, por ejemplo, se dedican al diseño o a la arquitectura, lo que sea, normalmente lo que sucede es que si, por ejemplo, queremos diseñar o crear hoyos sobre esta superficie, es más fácil crear hoyos grandes en zonas de la superficie que sean más planas. En zonas con más curvatura, probablemente es un poco más difícil generar hoyos grandes. Eso es algo que los que ya han llevado a producción algo, pues lo saben, ¿sí? O deberían como tener este principio un poquito ya en su expertise. Pero vaya, de hecho, digamos, la consideración sería invertir entonces el tamaño de estos hoyos respecto a la configuración actual. Yo quiero que donde la superficie tenga una curvatura más grande, los círculos sean más pequeños. Y al revés, donde la curvatura se aplana, digamos, donde es más pequeña, ahí quiero círculos más grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues algo que nosotros ya sabemos. Voy a remapear estos números aquí a partir de un bounce y los voy a remapear con un dominio que representará el radio que yo le quiero dar a estos círculos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le voy a decir ahora que domain start y domain end representan radios, entonces yo puedo controlar perfectamente radio mínimo y radio máximo. Por ejemplo, si yo tengo una fresadora, ¿sí? Y necesito, por ejemplo, trabajar con una broca que ya conozco cuál es el diámetro, puedo controlar exactamente el diámetro mínimo o el radio mínimo con este construct domain acá. Entonces, si yo aquí le pongo un slider, por ejemplo, normalizado, digamos, 0.500, lo copio y lo pego, lo conecto aquí y acá, y ahora puedo decidir, por ejemplo, que los agujeros en la parte con curvatura mayor serán más pequeños. Y los donde la superficie es más plana, los puedo agrandar. ¿Sí? Entonces, esto depende de lo que yo quiera hacer. Al revés, trámite siempre esta construcción, yo puedo hacer también el opuesto, achico los agujeros en la parte plana y los agrando en la parte con más curvatura. Con un control preciso. Yo estoy controlando exactamente cuál es el diámetro de estos agujeros. ¿Sí? Había una pregunta, vi por ahí. Pregunta, Martín, dime. Hola, buen día. Buenos días. Pero cada uno de estos círculos está plano, ¿cierto? No está siguiendo la curvatura. No está siguiendo la curvatura de la superficie, es una geometría perfectamente plana, sí. O sea, eso no pasa nunca en Grasshopper, ¿cierto? Que siga la curvatura. Bueno, sí pasa, depende de cómo tú generas la superficie, la geometría. En este caso,
el círculo, la definición de círculo, el círculo es una figura plana, no es una figura orgánica 3D, ¿no? Entonces, si diseñamos el círculo, obtenemos un círculo. Y el círculo está basado en el plano tangente, lo cual quiere decir que, déjame ver si lo puedo visualizar en una zona, creo que aquí se ve bastante bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, y además, si yo incremento la calidad de la vista previa de Grasshopper, que es esta esferita azul, si yo hago esto, pues sí, no mejora mucho porque estamos muy cerca de la geometría, pero vaya, vemos que el círculo es tangente en el punto central, ¿no? Y entonces se levanta hacia los lados. Pero lo que podemos hacer nosotros es muy sencillo. Si tú quieres, por ejemplo, si tú quieres realizar un grabado a partir de esta línea, te conviene que la línea esté proyectada sobre la superficie. Y lo que se hace acá no es proyectar, técnicamente eso se llama pull curve. Se jalan las curvas sobre la superficie que será el loft. Y esto es este cambio pequeño que vemos acá. Y en este momento, si yo apago los círculos, estas curvas están perfectamente, yacen perfectamente sobre la superficie, en cualquier punto. Eso he estado buscando hace meses. Gracias. Ok, perfecto. De nada. Entonces, esto, por ejemplo, bueno, ese es un pasaje, digamos, importante para eventualmente los que van, que necesitan una salida en producción, obviamente. Pero esto depende siempre de esto, que depende como radio de esto, que depende de la curvatura. Así que ahora, si yo, por ejemplo, cambio algo en esta superficie, o sea, algo quiere decir que regreso a mis curvas y le digo, por ejemplo, que esta superficie, en vez de tener un levantamiento, digamos, intermedio de forma gaussiana como esto, ¿sí? Perdón, en esta dirección como esto, quiero que esta superficie se levante más hacia la parte final. Entonces agarro toda esta curva y la voy desplazando y muevo el desplazamiento más hacia la parte final. Entonces todo esto sigue siendo paramétricamente conectado con la manera en que creamos la superficie. ¿Vale? Y cualquier parámetro de los que tenemos aquí atrás va a afectar el resultado final. Bueno, entonces, finalmente tendremos siempre curvas pegadas a la superficie, ¿vale? Pero son siempre curvas paramétricas. ¿Otras dudas sobre esto? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Todo bien? Supongo que todo bien. Lo cual, por un lado, me hace feliz. Dime, Mario. Si quiero formar otras formas geométricamente irregulares, ¿qué hay que hacer? ¿Me puedes desglosar un poco el asunto? ¿De qué formas hablas? ¿De la superficie o de las curvas que estamos proyectando ahora sobre la superficie? De los círculos. Pues aquí el potencial es casi que, no sé, digamos infinito. ¿Por qué pull curve y no project? A ver, Evelyn, una cosa a la vez, ¿vale? Y después estoy contigo. Ahora, primero, curvas diferentes del círculo. ¿Por qué estoy utilizando el círculo y no, por ejemplo, una curva como, hagamos un ejemplo estúpido como esta, ¿no? Por una razón. El círculo está basado en un plano. La curva orgánica está basada en una secuencia de vértices, ¿de acuerdo? Ahora, yo el plano que representa la orientación de la superficie ya lo tengo, ¿sí? Mientras, si yo tuviera que colocar una secuencia de vértices en una configuración yacente sobre cada uno de estos planos, estaría perdido, ¿estás de acuerdo? Entonces, estaría súper difícil. Pero vamos a hacer un proceso en el que no voy a utilizar el círculo, sino voy a utilizar una curva orgánica X cualquiera, ¿sí? Entonces, voy a tomar puntos, set multiple points, voy a diseñar una forma orgánica como esta y vamos a hacer que sea una curva NURBS y además quiero que sea cerrada, por lo que periodic, que quiere decir periódica, o sea que regresa en su punto inicial, lo invertimos porque ahora esto vale false
Si lo invertimos, vale true y se cierra la curva. Quiero aplicar esta curva, ¿vale? Sobre cada uno de estos paneles, digamos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una operación que se llama orientar. ¿Qué quiere decir orientar? Orientar quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una curva, como la que tenemos ahora, que yace sobre un plano XY, como esto, y este es el origen, ¿vale? La quiero orientar, quiere decir que tomo otro sistema de coordenadas, que podría ser una X, Y y Z, como en este caso. Entonces, X, Y y Z, con su origen, y quiero orientar esta geometría del plano al que pertenece al nuevo plano. Y básicamente quiero que suceda algo como así. ¿Vale? Entonces, de hecho, no puedo diseñar directamente sobre los frames, porque cada frame tiene una orientación suya. Pero lo que puedo hacer, puedo diseñar una curva en el plano y después aplicarla en cada uno de los paneles. Entonces, lo vamos a hacer. El comando exactamente se llama orient. La geometría que quiero orientar es la curva. Source me conviene no tomar el plano XY, porque mi curva no se encuentra en el origen, ¿sí? Entonces me conviene calcular el área de esta curva, tomar el centroide que se encuentra justamente en el baricentro de esta línea y tomarlo como punto o plano sorgente, ¿sí? Y el target, ¿quién será? Serán los frames. Ahora, yo tengo todas curvas de esta forma orgánica aplicadas sobre esta superficie, pero evidentemente el tamaño sigue siendo el tamaño original. Entonces, ¿qué hago? Escalo estas curvas. El centro de escala serán, adivinen, los frames. ¿Sí? Oculto las curvas orientadas. Ya se está reduciendo de la mitad porque el factor de escala vale 0.5. ¿Y qué hago? Pues, mismo problema que los agujeros en una superficie con curvatura. Yo quiero que el tamaño de estas curvas sea menor donde la superficie tiene más curvatura. Entonces, yo ya tengo algo que hicimos aquí, que es remapear estos valores. Si yo uso estos como factores de escala, aquí obtengo este resultado. Los círculos los voy a apagar, que es el opuesto de lo que necesito en este momento, ¿sí? Entonces, aquí necesito utilizar otra técnica, otro principio del remap, donde este valor debe de ser grande y este valor debe de ser pequeño, ¿sí? Entonces obtengo el resultado que yo quiero. Obviamente, y aquí, y esto contesta a tu pregunta, Mario, pero ahora me reconecto con la pregunta de Evelyn, ¿sí? Si yo utilizo de nada, si yo utilizo un project en vez que un pool, lo que sucede es, bueno, esto me conviene o conviene visualizarlo en Rhino, ¿vale? Sí, voy a hacer esta cosa, va a sonar muy, muy tonto, pero les juro que nunca más van a tener dudas con el proyecto, con el pool. Voy a hacer esto. Ok, tengo una curva y una superficie, ¿vale? Si yo uso proyectar, ¿sí? El comando pregunta solamente cuál es la curva o los puntos que quieres proyectar, esto, y cuál es la superficie por superficie mesh para proyectar, esta. Y todo bien, sale esto, ¿vale? Si yo cambio vista, voy a la vista superior y proyecto esta sobre esta, obtengo el mismo resultado. Pero si voy a la vista frontal y proyecto esta sobre esta, el comando me dice, la proyección no encuentra los objetos sobre los que quieres proyectar. ¿Por qué? Y no sale ninguna proyección. ¿Por qué? Porque la proyección usa como eje o dirección de proyección el eje vertical a la vista activa, ¿sí? Entonces, en este caso, la proyección en la vista perspectiva y en la vista superior usa el eje vertical, que siempre es el eje Z. Pero en la vista frontal, el eje Z, en realidad, es el eje Y. Y en dirección Y, si yo agarro esto y lo desplazo en Y, nunca choca en contra de la superficie plana. Y entonces la operación de proyección falla. Ahora, Evelyn,
En nuestro caso, lo que necesitamos, como tenemos no una superficie, sino no un plano rectangular, sino un frame que cambia orientación cada vez, ¿sí? Entonces, en este caso, conviene utilizar el pool, porque el pool, a diferencia de la proyección, no usa el eje del mundo, la dirección vertical del mundo, usa la dirección perpendicular de la superficie, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este objeto y tengo esto inclinado así, y lo voy a colocar acá, ¿sí? Si yo hago una proyección de esto sobre esto, obtengo este resultado. Si yo intento proyectar esto sobre esta, no encuentra la proyección porque está utilizando el eje vertical Z y entonces esta no choca, ¿vale? Pero si yo hago pull de esto sobre esto, quien manda es esta dirección vertical a la superficie. Entonces encuentra esta proyección acá, ¿vale? Ahora, si lo reportamos a nosotros, es evidente que debido a la orientación que tiene cada frame de la superficie y debido al hecho que tenemos una curva ya orientada como este frame, no podemos utilizar la proyección porque si no la proyección funcionaría en dirección vertical. Y entonces, ¿qué sucede? Que las curvas que están aquí en zonas con una pendiente muy fuerte se proyectan en vertical y se desplazan y se deforman, mientras que el pool las jala perpendicularmente a la superficie en cualquier punto. ¿De acuerdo? Eso es el porqué. Y obviamente aquí nosotros podemos recuperar el pool final a partir, por ejemplo, de las geometrías que hemos creado. Y estas son curvas perfectamente adyacentes sobre la superficie. De nada. ¿Vale? Pero vaya, esto es súper interesante porque el diseño que se puede lograr con esta clase de operación, pues empieza a ser bastante divertido, digamos. Otras preguntas. Vamos a ver. ¿Se pueden extruir desde el pool? Claro que sí, se pueden extruir desde el pool, pero hay también que entender una cosa. En Rhino, que no es un modelador sólido, ¿sí? En Rhino, y entonces por ende también en Grasshopper, si yo extruyo una curva plana, la dirección de extrusión es perpendicular al plano de la curva y las bases de la extrusión, la inferior y la superior, se pueden tapar automáticamente para generar un sólido. Si yo hago el pull, la curva a extruir ya no es plana porque ya se sobre una superficie orgánica. Yo la puedo extruir y tomar como dirección de la extrusión la normal a la superficie, pero lo que obtengo es esto. Y esta base no se pueden tapar automáticamente, ¿vale? Entonces, esto es un poco el límite que tenemos en este momento para eventualmente crear una forma sólida, pero claro que se puede extruir. Es más, pues si quieres, lo podemos hacer. Tengo círculos proyectados, que son estos. Voy a hacer un comando de extrusión. Ahorita lo vemos. De hecho, la extrusión no tiene una modalidad por defecto en Grasshopper. Te pide siempre con esta dirección, ¿sí? Entonces, yo quiero extruir estas curvas acá. Estas curvas son 510. ¿Por qué? Porque obtuvimos acá 510 paneles. Entonces, ¿cuál será la dirección de la extrusión? Las 510 normales a cada panel, ¿vale? Entonces, yo puedo tomar, por ejemplo, estos, los conecto a la dirección y empiezo a obtener 510 extrusiones normales a la superficie con una altura de 1 porque el vector normal es normalizado en términos de tamaño. Eso parece un chiste, pero así es, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos jugar. Yo puedo tomar un amplitud, tomar el vector normal, utilizar el mismo valor de la curvatura remapeado como amplitud y utilizar estos vectores como dirección. Entonces se extruyen más los cilindros o los circuitos, las curvas, porque ya no son círculos, son curvas orgánicas que se encuentran en la zona con mayor curvatura. ¿Vale? Entonces está súper interesante. Todo lo que podemos hacer en términos híbridos, topología, geometría es súper interesante. ¿Vale? El tema es cómo tapamos estas. Por ejemplo, eso sería una pregunta que yo estaría esperando, ¿no? Porque como no tenemos tapas planas,
si tratamos de hacer cap holes, esto trata de hacer cosas, tal vez logre tapar algo, porque habrá círculos que se están creando en zonas bastante planas de la superficie, donde la curvatura es básicamente nula o casi, y entonces el cap holds reconoce que la curva o los bordes de la superficie forman un contorno plano y los tapa. Pero en las zonas con más curvatura, la deformación que viene del pool es mayor, y entonces evidentemente las tapas no son planas. ¿Cómo tapamos estas? Esta es una pregunta, digamos, seguramente interesante. Ahí no hay mucho que hacer. Si tenemos una sola curva cerrada, orgánica, tridimensional, o sea, no plana, la única operación que podemos hacer para taparla es el patch, el parche. Ahora, yo normalmente nunca recomiendo trabajar con el patch porque es una superficie extremadamente caprichosa, ¿sí? Pero hay situaciones como esta en las que es la solución más fácil, digamos, ¿vale? ¿Cómo hacemos para aplicar el patch? Por ejemplo, yo quiero aplicar el patch solamente en la parte superior, en la tapa superior, no en la inferior. Porque en la inferior eventualmente lo que quiero será recortar la superficie de apoyo, ¿no? Para generar entonces como un relieve de forma cilíndrica, más o menos. Pero, ¿cómo hago yo para aplicarlo solamente a la línea superior? Pues la cosa más sencilla, la más rápida, es la siguiente. Muevo esta misma curva con el mismo vector que ha generado la extrusión. Esto es, digamos que técnicamente no es exactamente correcto en términos, digamos, de flujo de trabajo, porque de hecho yo debería tomar la arista superior de esta superficie, ¿no? Pero como se trata de una extrusión, la sección de la extrusión no cambia durante el fluir de la superficie. Entonces, la arista superior es idéntica a la arista inferior. Entonces, si yo desplazo la inferior, obtengo el mismo resultado. Estas las puedo patchear, que no es lo máximo de la vida, pero vaya, en este caso probablemente es la cosa más sencilla. Va a tomarse un tiempecito, seguramente, porque son muchas superficies, y el patch, repito, es una superficie bastante particular. Vamos a ver si logramos tener un resultado. Debería, porque es bastante sencillo. El tamaño de las superficies probablemente es lo que puede determinar que falle. Y de hecho, sí, vemos algo que... Ah, bueno, no, esto no está fallando por el tamaño de las superficies. Está fallando porque está recibiendo 510 curvas todas juntas. Entonces las tomas todas como el input de una superficie única. Entonces aquí hay que graftear las curvitas para que él trabaje curva por curva. Espera un segundo, Martín. Ahorita vamos. Déjame ver si logramos ver este resultado primero. Les decía que esto va a tomar tiempo. Y lo que me preocupa principalmente en este patch son, repito, las superficies más pequeñas. Porque ahí, pues sí, no, precisamente no es... Vamos a ver, creo que está calculando la vista previa. Porque cuando Grasshopper desaparece es porque terminó de calcular. Sí lo hizo. Ahí está. Ahí está. Entonces, estos ya son todos los cilindritos ya tapados, hasta los más pequeños. Pero vea, ajá, esto es lo que decía. Las más pequeñas me preocupan porque la resolución que tiene el patch podría ser no suficiente para este tipo de tamaño que estamos obteniendo. Son situaciones muy críticas. Cuando se trabaja en el muy pequeño o en el muy grande, cualquier computadora sufre, ¿vale? Entonces, digamos que esta podría ser una solución. Ahora, pregunta correctamente. El offset de la superficie base, ¿se puede utilizar y recortarlo? Sí y no. Esto es otro asunto topológico que les voy a comentar de una manera bastante sencilla para simplificar un poco con las curvas, ¿vale? Si yo tengo una superficie orgánica y hago un offset de la superficie orgánica, el offset sucede con una determinada tolerancia. Siempre. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que la curva offset y entonces también la superficie offset y la curva o superficie original sean perfectamente paralelas, debo bajar este valor. Lo más bajo este valor, lo más alta será la resolución de la curva o superficie resultante, o sea, la cantidad de puntos
aumenta conforme baja la tolerancia, ¿sí? Y topología más compleja quiere decir cálculos más complejos. Es un poco ahora el tema del patch en las superficies pequeñas. Aquí se puede generar el mismo nivel de problema topológico o de cálculo. Por otro lado, si yo realizo el offset con una tolerancia, digamos, más blandita, 0.1, obtengo una curva que aparentemente es idéntica a la anterior, pero tiene muchos menos puntos de control. Esto es, otra vez, estudio de topología. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que nunca tendremos nosotros una curva perfectamente paralela a la original, ni una superficie perfectamente equidistante de la original. Esto quiere decir que, habiendo nosotros trabajado ya con un pool y realizando nosotros un offset de la superficie, la intersección entre estas paredes cilíndricas y la superficie offset no debería ser precisa, ¿vale? Porque es muy fácil, es muy probable que habrá alguna desviación entre la arista superior de estas paredes y la superficie offset. Hacer un trim de la superficie original con los círculos y mover las superficies a la altura de mover entonces los círculos recortados, digamos, a la altura de la extrusión, pues podría ser esto sí, tranquilamente. Pero lo que pasa, por ejemplo, es que en Grasshopper, Grasshopper es una herramienta de código, acuérdense, ¿sí? Cuando nosotros le decimos surface split, que es la manera que tiene de recortar, él pregunta, ¿cuál es la superficie que quieres recortar? Y nosotros, bueno, técnicamente en este caso tal vez convenga trabajar con los paneles, ¿vale? Entonces yo le puedo dar los paneles, ¿sí? Y como curvas de corte, le puedo dar las curvas proyectadas, el pool, ¿vale? Y además quiero que todo esto suceda por separado, así que surface y curvas los voy a graftear de una vez. Es una operación muy compleja esta, en términos, digamos, de cálculo, ¿vale? Pero digamos que obtenemos el resultado. Aquí está. Y son 2 superficies por cada panel. Por esto lo hice con los paneles, ¿vale? Porque como es un surface split, no es un trim, esto mantiene tanto la parte exterior como la parte interna de los cortes. Entonces yo, una vez que obtengo estos, voy a tener que oculto el loft para que esto sea un poco más visible y oculto también la extrusión, ¿vale? Si yo hago un dispatch de estos cortes, obtengo en A un trozo de superficie, que son los cortes que están afuera de los círculos, y en B los trozos internos, ¿sí? Una vez que obtengo estos, yo puedo levantarlos a la altura que necesite. Esto seguramente, ¿vale? ¿Se puede usar más de una forma para el paneling y que vaya cambiando con la forma, ejemplo, en donde sea más curvo, sea un hexágono, en la parte más plana, círculos? No. A ver, el paneling como tal es una operación topológica que no tiene nada a que ver con la forma que le vamos a colocar. Entonces, el paneling original siempre es de topología rectangular, ¿vale? Lo que nosotros aplicamos después, ya que tenemos las varias superficies, entonces esto sí puede depender de la curvatura, por ejemplo. Eso sí lo podemos hacer. No sé. Ahora, por ejemplo, si tú me hablas de hexágonos y más planas círculos, también hay que traducir esto en un flujo paramétrico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tú podrías no diseñar círculos, sino distribuir sobre tu superficie polígonos que tengan menos lados en la parte con más curvatura y más lados en la parte más plana. Cuando subimos la cantidad de lados, el polígono se parece más y más a un círculo. ¿Por qué digo esto? Porque esto te simplifica muchísimo el flujo de trabajo. Entonces, no piensen siempre y necesariamente en lo que quieren diseñar, ¿sí? Porque esta no es una herramienta de diseño. Aquí lo que tienen que empezar es el flujo de datos o el algoritmo que los lleva lo más rápido a la solución mejor, ¿sí? Entonces, en este caso, yo distribuiría sobre esta geometría, o sea, con estos frames, un polígono, solamente un polígono, donde el número de lados depende de la curvatura. Entonces, lo vamos a hacer.
para que vean el efecto. Esta podría ser entonces una elaboración, ¿vale? Lo voy a dejar como así, lo pongo a un lado y lo apago, ¿sí? Esa es una elaboración. La otra que quiero hacer es diseñar un polígono donde en el frame de esta superficie el radio puede depender de la curvatura, así que, es más, voy a recuperar entonces este remapping que hicimos, ¿vale? Lo vuelvo a recuperar y lo uso nuevamente como el radio de estos polígonos, ¿vale? Ok. Ahora, lo que quiero es cambiar el número de segmentos en función otra vez de la curvatura. Entonces, necesitaremos nosotros hacer otro remap, porque este es el remap ya de la curvatura, ¿vale? Pero si yo hago otro remap, lo que le voy a decir esta vez como domain start y domain end es el número de lados, ¿sí? Entonces, vemos que el domain start, con el valor más grande, está afectando las zonas con más curvatura. Entonces, el domain start quiero que tenga el número de lados menor. Y tú me decías hexágonos, ¿vale? Entonces, digamos que esto quiero que sea 6. ¿Vale? Y acá le voy a poner un slider 11. ¿Sí? Así. ¿Qué sucede con esto? Que conforme cambia la curvatura, aquí tenemos más y más lados. Si yo, por ejemplo, esto lo uso como número de lados, esto convierte en un número entero y lo usa como número de lados. Aquí tenemos 6 en la zona con más curvatura, después ya tenemos 7, aquí tenemos 8, ¿no? Y conforme vamos hasta acá, aquí tenemos ya un polígono con 11 lados probablemente, o más, porque yo puedo también tomar esto y decirle que se parezca más a un círculo, ¿no? Esos son casi circulares. Y aquí mantenemos los hexágonos. Entonces, sí se puede, pero no pienses directamente en la forma. ¿Por qué? Porque si piensas en la forma, la solución que empiezas a tener que explorar es, yo tengo los polígonos que están aquí, pertenecen a esta superficie, los quiero repartir de acuerdo con la curvatura de la superficie. Y ya que obtengo los polígonos grupados según la curvatura de la superficie, a cada grupo le doy un número de lados diferente. Esto sería como, en un flujo de trabajo que vimos ayer, utilizar un replace paths para grupar todos estos polígonos en función de varios segmentos, digamos, de curvatura, y a cada segmento de curvatura le corresponderá un grupo de polígonos con un número de lados diferente. Pero vaya trabajo, ¿no? O sea, no vale la pena hacer este tipo de cosa cuando puedes simplificar todo con esto. ¿Ok? De nada. Qué bueno que hayas estas preguntas porque de repente hay grupos que no hacen ni una pregunta y se quedan así. Qué bueno que te guste, Martín. Ok, entonces, esto, por ejemplo, es un tipo de trabajo donde, por ejemplo, como yo decía, como para amarrar un poco lo que vimos, que esto es bastante interesante porque estamos empezando a mezclar todo lo que vimos, digamos, ¿no? Entonces, tenemos un poco de todo. El paneling en particular se ha vuelto casi un pretexto, ¿sí? En este contexto, porque lo que me interesa es distribuir geometría y el paneling me permite hacer este tipo de trabajo. Otra cosa que podemos hacer a partir del paneling y que no es necesariamente la forma del panel, es diseñar a partir de los paneles. O sea, y esto lo tomamos como otra, otra elaboración, digamos, basada en el mismo concepto, ¿vale? Regresamos un segundo a los paneles y las propiedades, digamos, topológicas, ¿sí? Ahora, yo normalmente les había dicho que hay momentos en los que conviene empezar a organizar un poco la definición, ¿sí? Cuando yo veo esto, ya me empieza a dar comezón, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar esta cosa? Pues, mean, ¿quién es? Son números, son floating point números, ¿sí? Son números reales. Entonces, yo puedo tomar un contenedor, number, y decir, todos estos cables acá, como yo quiero limpiar esta área para poder trabajar, todos estos, control shift, los llevo acá. Y a esto le conecto nuevamente min. Tengo un solo cable que sale de ahí y se va. Además, como no lo quiero ver ni siquiera este cable, a este contenedor le digo que wire display, o sea, la visibilidad del cable es oculto. Se convierte en una
componente, digamos, wireless, ¿sí? Se visualiza esto, y quiere decir que sigue estando conectado, pero no visualiza el cable. Todos los cables que salen de aquí, frame, por ejemplo, contiene planos. Vean el icono negro hexagonal, ¿sí? Yo necesito este contenedor acá para poder control-shift estos cables y conectarlos aquí. Convierto esto en wireless y organizo la definición para que no haya demasiada molestia en esta zona, ¿sí? Obviamente hay pros y contras en hacer esto. Esto hace que el flujo de datos no sea claramente visible. Entonces, esto lo pagamos en una menor claridad, digamos, de interpretación de la definición. Pero vaya, si lo hacemos con estos grupos grandes, pues simplemente revisualizamos el cable y entendemos qué está sucediendo, ¿sí? No abusen de esta técnica porque, repito, esto quita posibilidad de entender fácilmente cómo fluyen los datos en la definición. Pero vaya, ya limpiamos esta zona muchísimo. Entonces, regresamos acá y, por ejemplo, una aplicación bastante tontín, ¿no? Si yo hago una escala de estos frames, de estos paneles, perdón, el centro de escala será el frame, el factor de escala depende de la curvatura. Yo puedo escalar estos paneles mismos, la misma geometría del panel, escalarla alrededor de su centroide, ¿sí? Y otra vez, si yo remapeo las curvaturas, bla, 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 puedo también cambiar la manera en que estos paneles se agrandan o se achican, ¿sí? Si lo repetimos, justo para poder hacer un tipo de trabajo diferente, si yo, de hecho, repito este remapeo de la curvatura y la uso como factor, entonces tengo control sobre lo que sucede acá. Entonces, si yo quiero, puedo mantener grandes los paneles de la zona, digamos, más plana y achicar los paneles de la zona más pequeña, ¿vale? Voy a reducir el tamaño de los paneles también en la zona más plana, ¿sí? Para obtener una separación entre ellos. ¿Qué quiere decir diseñar a partir de los paneles? Vamos a ver. Pues yo aquí tengo... nosotros ayer vimos una elaboración en donde generamos un relieve sobre una superficie como con pirámides truncadas, ¿sí? Era basado más o menos en este principio, pero ahora lo vamos a explotar de otra manera. Yo tengo los paneles originales y los paneles achicados, ¿sí? Y sabemos que podemos acceder a las propiedades geométricas de esta geometría, como si yo hago un deconstruct brep de los paneles, lo que obtengo son, para los paneles originales, las caras, que sería la superficie misma, porque el panel está hecho de una sola cara, las 4 aristas y los 4 vértices. Y si lo hago también para los paneles escalados, obtengo la misma información para los paneles pequeños. Quiero conectar, por ejemplo, las diagonales, ¿sí? Quiero generar las diagonales que conectan parejas de vértices correspondientes entre el panel grande y el panel pequeño. Entonces, quiero trabajar con los vértices. ¿Cómo hago esta cosa? Si yo considero los vértices están en grupos de 4. 4 vértices por cada panel. Aquí también tenemos 4 vértices por cada panel. Si yo diseño una línea de punto A a punto B, que va de estos 4 vértices a estos 4 vértices, ya obtenemos las diagonales, ¿no? Entonces es muy sencillo hacer este tipo de operación. Si visualizamos la geometría, pues de hecho lo que estamos imaginando es casi que una estructura que agarra los paneles suspendidos, ¿no? en esta malla, ¿vale? Y es una estructura que, les recuerdo, depende de la topología de la superficie original deformada a partir de la deformación de las curvas de sección del loft. Entonces, es muy interesante ver cómo no solamente los paneles siguen una deformación, sino también la parte, digamos, de varillas, ¿no? De estas conexiones derechitas acá, que sigue la forma de la superficie, ¿no? Entonces, tenemos estas líneas que fluyen y generan estos diagonales que de repente se doblan y mueren en los lados de la superficie. Es súper interesante como diseño esto, ¿vale? Puede tener también una función estructural
sí y no, pues si se le está ocurriendo esta pregunta. Sí y no, ¿por qué? Porque esta estructura está basada en una deformación aleatoria que no responde a ningún principio estructural. Seguramente se pueden dimensionar estos elementos para que aguanten, pero probablemente no es la manera más eficaz o más eficiente de proyectar una estructura, ¿vale? Pero vaya, es súper interesante, al menos desde el punto de vista del diseño, ¿vale? ¿Qué otras cosas podemos hacer con esta base que tenemos a disposición? Porque tenemos un montón de cosas a disposición acá. Por ejemplo, si yo quiero hacer una extrusión, perdón, no una extrusión recta, una extrusión hacia un punto, yo puedo tomar, por ejemplo, los paneles, tanto los escalados como los paneles originales. Eso da bastante igual, ¿sí? Puedo tomar, por ejemplo, digamos que tomamos los paneles escalados, ¿sí? Que también son estas caras aquí, ¿eh? Son ellas, son idénticos. Entonces podemos tomar cualquiera de estos. Tomo estos y el punto, quiero que sea un punto que movemos a partir del punto central de los paneles, que está dado por el point del evaluate surface. Este punto lo voy a mover en dirección normal para que esté a 1 de distancia de la superficie, pero verticalmente respecto a la superficie. Si hago esta extrusión, yo tengo aquí una lista de 510 puntos, una lista de 510 superficies, hago esto y obtengo piquitos. Piquitos orientados según la normal de la superficie. Creo que se ve, aquí se ve mejor, ¿no? La orientación de estos piquitos cambia de acuerdo con la orientación de la superficie, ¿sí? En este caso, como yo estoy extruyendo superficies, el resultado son sólidos, ¿de acuerdo? Pero yo puedo también tomar, en vez que las superficies de los paneles chicos, puedo tomar las 4 aristas de los paneles chicos, unirlas con join curve, obtengo, con un flatten, obtengo 510 curvas cerradas que puedo extruir hacia el punto superior. El resultado geométricamente lo veo es idéntico, pero estos no tienen la base. La base no está tapada. Esas son open B-rep, ¿vale? Entonces, depende del resultado que queremos obtener. Si extruimos la superficie hacia el punto, obtenemos como resultado closed B-rep. Si extruimos solamente el contorno de estos paneles, entonces obtenemos superficies abiertas. ¿Qué? Superficies abiertas que si yo quiero, por ejemplo, reconstruir esto o tapar toda la parte, digamos, entre paneles pequeños y paneles grandes, lo que puedo hacer es mucho más sencillo de lo que uno se imagina, porque esto es el contorno de los paneles chicos. Podría yo copiar y pegar este join curves y unir también las aristas de los paneles grandes, que son estos contornos. Entonces yo tengo el contorno de los paneles grandes, el contorno de los paneles chicos, voy a hacer un loft entre el contorno grande. Perdón, me equivoqué, ahora esto va a ser dramático. Va a salir un relajo ahorita, van a ver. Porque él está creando un loft a través de todas las 510 curvas cuadradas cerradas de cada panel. Entonces, ahora sí se va a enojar bastante como cálculo. Aquí sí me equivoqué yo. Esto es lo que yo llamo un rookie mistake. Esto no se hace. Porque lo que quiero conectar yo es una curva exterior con una curva de adentro. Entonces aquí no puede tener un flatten esto para hacer esta operación. Ojalá y haga este cálculo, porque si no se va a quedar trabado. Vamos a ver si se destraba. Mientras hay preguntas. Faltó el graft, exactamente, sí. De hecho, ahí está, miren qué pasó. Es una única superficie que trata como fluir a través de todos estos contornos cuadrados. Es ridículo, ¿no? Entonces, evidentemente esto no lo puedo hacer así. Tampoco puedo eliminar el flatten de acá, porque si no, este extrude point no va a funcionar bien. Entonces, lo que me conviene hacer es poner explícitamente un graft de estas y de estas. Y ahora, si yo hago esto,
y después conecto esto con Shift, obtendremos el loft que vamos buscando, que es exactamente la parte plana, digamos, entre las pirámides. Todo esto se puede unir, o sea, se puede unir este loft con esas extrusiones que no tienen tapa porque empiezan de las curvas, en una única polisuperficie abierta porque llega hasta el contorno de la superficie original. ¿Vale? Entonces, a partir del paneling se pueden hacer un montón de cosas. ¿Vale? Esta es una elaboración todavía bastante sencilla. ¿Vale? Vamos a hacer algún diseño un poquito más rarito, digamos así, ¿vale? Entonces, todo esto, otra vez, yo lo voy a agrupar y lo voy a colocar a un lado para que no esté estorbando, ¿sí? Es más, esto también. Control G, Control E. Lo vamos a un lado. Ahora, regresamos a esto. Regresamos a esta cosa que tenemos. Y apagamos también el... no, nada, es que aquí tenemos... sí, claro, tenemos el panel grande y se sobrepone con el panel pequeño. Por eso tenemos este problema de rendering adentro. Ok, perfecto. Entonces, nosotros aquí tenemos a disposición algunas cosas, ¿no? Me voy a enfocar solamente en los grandes por ahora de paneles. ¿Qué tal si nosotros, por ejemplo, calculamos el área y tenemos el centroide de cada uno de los paneles? ¿Por qué no estoy utilizando los puntos del evaluate? Porque los puntos del evaluate están en una lista y yo tengo ya un árbol de caras, un árbol de aristas y un árbol de vértices. Me conviene tener aquí disponible ya directamente un árbol de centroides. ¿Sí? Lo que quiero diseñar, por ejemplo, es algo simplemente basado en líneas. ¿Sí? Quiero diseñar, por ejemplo, una línea que empiece de un vértice y use estos como puntos de control y entonces haga algo como así, para generar un tipo de diseño basado en paneling, pero como esto. ¿Qué puedo hacer? Pues los vértices están aquí. Son 4 por cada panel y aquí tengo el centroide que es 1 por cada panel. ¿Vale? Si quieren, vale la pena simplificar estas salidas, sobre todo las aristas y los vértices, porque así evitamos de tener un montón de índices para el árbol, ¿sí? Y vemos únicamente, básicamente, la cantidad de datos. Ahora, para poder diseñar una curva que empieza de un punto, va hacia el centro y termina en el punto siguiente, yo necesito tener acceso a los 4 vértices por separado. Entonces hago list item de los vértices y visualizo no solamente el primer vértice, esto lo reconocemos aquí. Ese es el primer vértice, aquí estará el segundo, tercero y cuarto, ¿vale? Entonces, no solamente el primero, sino también el segundo, el tercero y el cuarto. Estos son, en un árbol, el primer vértice de cada panel, el segundo vértice de cada panel, el tercero y el cuarto de cada panel. Y aquí tenemos el centro de cada panel. Entonces, si yo diseño, por ejemplo, una NURBS curve que va del primer vértice hacia el centro, hacia el segundo vértice, obtengo esto. Si yo copio esto, ¿se superponen los vértices de los paneles adyacentes? Claro que sí. Aquí tenemos 4 vértices empalmados perfectamente, pero están divididos en árboles. Entonces, es claro lo que pertenece a este panel, a esto y a esto. Entonces, sí, están sobrepuestos, pero pertenecen a estructuras de datos perfectamente organizadas por paneles. Entonces, nunca se van a empalmar, de hecho. Si yo hago esto, ahora quiero una curva que empieza del segundo hacia el centro, hacia el tercero. ¿Sí? Y así, otra vez, del tercero hacia el centro, hacia el cuarto. Y finalmente, del cuarto va hacia el centro y va hacia el primer vértice. Entonces obtengo este diseño que se va acomodando sobre la superficie. Puedo también apagar las aristas, puedo apagar también los vértices y los centros y obtengo este pattern completamente, digamos, deformado de acuerdo con la topología de la superficie, pero decisamente interesante. Ojo, lo que quiero hacer ahora es vincular este diseño con
la curvatura de la superficie. ¿En qué sentido? Estas curvas acá se están generando a partir de estos puntos, ¿no? Entonces, es una curva que conecta esto, con esto, con esto. Pero yo lo que quiero es que esta curva se aplane de acuerdo con la curvatura. Entonces, ¿qué hago? Hago otra construcción. El centro me sirve. Tengo las aristas, son 4 por cada panel. Calculo el punto medio de las 4 aristas. Point on curve. Point on curve toma las aristas o las líneas y extrae un punto a lo largo de la línea geométricamente. O sea, esto funciona geométricamente. Punto inicial, 1/4, 1/3, la mitad, 2/3, 3/4 y punto final. A mí me interesa el punto medio. Entonces yo ahora tengo un punto central y 4 puntos medios de cada arista. Si yo los conecto estos con una línea de punto A a punto B, voy desde el centro, que es esto, hasta los 4 puntos medios que pertenecen a cada panel. Y yo no voy a querer utilizar como punto intermedio de estas curvas, ya no quiero utilizar el centro del panel, quiero utilizar un punto a lo largo de estas líneas. ¿Cómo calculo un punto a lo largo de estas líneas? Bueno, si yo lo hago con el point on curve, otra vez, lo que obtengo es un punto variable que puede ir desde el comienzo de la línea, que era el centro, hasta el punto final de la línea, que es el punto medio del lado, ¿no? Esto es un poco, bueno, es muy psicodélico LSD como efecto, ¿sí? Pero vaya, lo que me interesa es que esto no es un criterio, un método correcto. ¿Por qué? Porque no es paramétrico, es evidentemente manual. Yo tengo que deslizar este cursor manualmente, ¿no? Entonces, no hay manera de que esto pueda depender de la curvatura. Entonces, si yo necesito extraer un punto de una curva y hacerlo utilizando un método paramétrico, lo que tengo que utilizar es una cosa que se llama Evaluate Curve. Así como existe Evaluate Surface, existe Evaluate Curve. Si se acuerdan, Evaluate Surface teníamos que reparametrizar la superficie y utilizar un rango normalizado de 0 a 1. Aquí, idéntico. Las curvas que quiero evaluar son las 4 curvas que van del centro a los lados. Las voy a reparametrizar para que con un slider 0,500, o sea, de 0 a 1, normalizado, yo pueda encontrar el punto medio, pero también el punto inicial o el punto final. Esto lo estamos viendo con una línea recta y entonces coincide exactamente con el point on curve como comportamiento. Pero en general, esta es una evaluación paramétrica. El point on curve es una evaluación geométrica, entonces tienen resultados diferentes, ¿vale? Otra vez tiene que ver con la topología, pero esta vez no vamos a comentar nada. Lo que me interesa más de este Evaluate Curve es que es paramétrico, lo cual quiere decir que el parámetro puede depender del análisis de curvatura que hicimos nosotros. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a remapear, perdón, las curvaturas con un rango que va simplemente, por ahora, de 0 a 1. Entonces, aquí, bueno, estos ya son sliders de 0 a 1, sí. Perfectísimo. Entonces, esto lo llevo a 0 y esto lo llevo a 1. ¿Sí? Y el parámetro lo determino a partir de mapped. Ahora, mapped son 510 parámetros en una lista. Yo aquí tengo 2040 curvas en un árbol, porque son 4 curvas por cada panel, ¿sí? Entonces, yo no puedo conectar este map aquí, porque si no, yo tendré 4 curvas interactuando con 510 valores del parámetro. Yo necesito graftear estos para que cada set de 4 curvas reciba el mismo valor del parámetro. Tengo 510 ramas con un valor del parámetro y aquí tengo 510 ramas con 4 curvas. Entonces, el parámetro actuará sobre un panel entero. Conecto esto acá y ahora veo que no tengo yo control manual ahora sobre el parámetro, pero veo
que en esta zona los puntos están más cerca del punto central del panel, mientras si voy acá, están más cerca de los puntos laterales. Entonces, yo repito esta construcción que hice, pero no a partir del centroide, sino primer punto del panel con el punto que sale del evaluate con el segundo. Perdón, aquí creo que tengo un problema de... no, esto debería estar bien. Sí, debería estar bien, nada más. Tengo que checar bien el orden de estos puntos ahora, porque creo que estamos obteniendo un orden diferente. Déjeme checar un segundo si esto va a funcionar. Lo dudo. Primer punto, tercero. Vamos a ver este otro. Tercero, punto, digamos, central, más o menos cuarto. Y cuarto, punto central, primero. Sí, no. Aquí hay un esquema de conexión que está fallando. Ahora, por ejemplo, antes de hacer esto, vamos a hacer entonces un análisis de cómo están ordenados estos puntos, ¿vale? Esto es algo que es bastante común en Grasshopper. Se hace para controlar cómo están ordenados los datos. Existe un comando muy sencillo que se llama point list. ¿Sí? Es un visualizador, nada raro. Si yo, por ejemplo, lo aplico a estos puntos y le doy un tamaño, por ejemplo, 0.25, porque depende de la escala a la que estamos trabajando, ¿eh? Entonces ahora veo cómo están ordenados los 4 puntos intermedios, ¿sí? Los que salen del evaluate. 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Quiero ver también cómo están ordenados los vértices de estos paneles. Entonces lo voy a aplicar o voy a crear otro para mantener visible ambos. Voy a aplicar esto. Y tengo, aquí está el problema. Si yo, por ejemplo, considero vean que los números tienen colores, ¿sí? Entonces, estos 0, 1, 2, 3 son los puntos intermedios, son todos naranja. Esto es naranja. Entonces, 0 es esto es 1, esto es 2 y esto es 3 naranja. Está ahí empalmado por los demás 3 de los demás paneles. Pero vaya, nos enfocamos solamente en esto que determina el color de este panel, ¿vale? Entonces, digamos que yo necesito conectar 0 con 1. Pues tiene razón él. Rookie mistake. Aquí tenemos nosotros 4 puntos. Entonces necesito yo hacer también esto para estos 4 puntos, para que sean separados. Ya no es un centro único, ahora son 4 puntos. Este era el error que estaba cometiendo. Entonces sí, si yo hago una NURBS curva ahora, necesito conectar el primer vértice con el primer punto intermedio con el segundo vértice. Aquí está, curva básicamente planita, digamos. Aquí, pero, el problema no es que es plana porque tenemos puntos alineados. Es plana porque no está tomando en consideración el punto intermedio. ¿Por cuál razón? Esto lo vimos ayer. Si yo tomo un contenedor de puntos, point, y conecto esto, con esto, con esto, y voy a ver con un Pattern Viewer qué estructura tengo acá. Tengo 2 puntos en una rama y todos los demás están separados aquí. Esto está fatal. ¿Por qué sucede esto? Porque las ramas no tienen la misma estructura. Aquí tengo puntos con 0, 0, 0 como índices. Acá tengo en vez un índice solo. Entonces esto es porque no he simplificado este evaluate curve. Ahora tengo también aquí el mismo nombre, ¿vale? Entonces finalmente conecto correctamente los 3 puntos. ¿De acuerdo? También hay que poner atención a estos detalles. Entonces, copio esto y conecto el más 1 con el más 1 con el más 2. Y después conecto el más 2 con el más 2 con el más 3. Y finalmente, el más 3 con el más 3 con i. Y finalmente lo que obtenemos, si voy a ocultar todo esto, que es un relajo de elementos, finalmente obtenemos esto, que es un pattern de arcos, digamos, que se vuelven más, en la zona con más curvatura, hay más curvatura también de estas líneas.
¿vale? Entonces está súper interesante como diseño, digamos, orgánico, basado siempre en el paneling, pero de una manera más directa, porque estamos utilizando la topología y la geometría de los paneles para diseñar algo.